Padre, estamos aquí reunidos en esta hora en tu nombre, Señor, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor. No queremos comenzar sin antes venir delante de tu presencia, Señor, pidiendo perdón por nuestro pecado, por nuestra maldad, por todo aquello, Señor, que nos aleja de ti, todo aquello que contrista tu Santo Espíritu, Señor. Hoy pedimos perdón, Señor, por nuestras faltas, por nuestros pecados, Señor. Quizás por esas iras, esas rabias, esas contiendas. Quizás aún por esas malas palabras, quizás aún por esos malos gestos, Señor, que te desagradan, amado Rey. Quizás por renegar, por criticar, por murmurar, Señor. Hoy nos presentamos delante de ti, Señor, con corazones, Señor, que quieren arrepentirse, Señor, de su pecado, de su maldad, para que nuestra oración pueda llegar ante tus atrios, para que nuestra oración pueda llegar ante tu trono, Señor. Hoy nos despojamos, Señor, de toda carnalidad, Señor, de todo ego, Señor, de toda altivez, de toda prepotencia, de todo orgullo, de todo egoísmo, de toda envidia, Señor. Hoy entregamos todo delante de ti, Señor, para que puedan llegar estas oraciones delante de ti, Señor. Padre, y nos unimos como familia de Recuperando lo Perdido, Señor, para hacer un vallado, para hacer una intercesión en este tiempo, en esta hora, Señor, por toda la situación que está viviendo el mundo, Señor, por toda esta enfermedad, por este COVID-19, Señor. Hoy clamamos a ti, toma el control, amado Rey, Señor. Como tu cuerpo, como tu iglesia, como tus hijos, como tus santos, no podemos dejar pasar este tiempo sin elevar un clamor, una oración, una intercesión a ti, amado Dios. Y yo te invito, familia, tú que estás ahí detrás de esa pantalla, únete a este clamor, únete a esta oración que elevaremos juntos ante el trono celestial, porque su palabra lo dice, donde hay dos o más unidos en su nombre, ahí está Él. Y hoy creemos que Él está en medio de nosotros, hoy creemos que Él se manifestará en medio de nosotros, Señor. Padre, te rogamos, te suplicamos, Señor, por esta enfermedad que está acosando las vidas de la humanidad, Señor. Padre, llévate este virus, Señor. Manda a callar la enfermedad, Señor. Padre, sabemos que todo es por ti y para ti, Señor. Pero hoy, Señor, como familia te rogamos, haznos inmunes, Señor. Haznos inmunes frente a esta enfermedad, Señor. Padre, te rogamos por todos aquellos que están batallando en este tiempo, en este momento, con esa situación, Señor. Todos aquellos que ya han sido infectados, que nos están viendo. Padre, una palabra tuya y bastará para sanar esas vidas, amado Dios. Ten misericordia de nosotros, Señor. Hoy corremos, Señor, a ti, al sanador por excelencia, al que es y que será, aquel en el que nosotros hemos creído, Señor. A ti venimos rogándote, Señor, trae la sanidad a tu cuerpo. Trae la sanidad al cuerpo de Cristo, amado Dios, te lo rogamos, Señor. Haznos inmunes, amado Rey, que este virus no nos pueda tocar a aquellos que estamos por el momento sanos, Señor. Que este virus no toque nuestra morada, que este virus no toque nuestro cuerpo, Señor. Y hoy alzamos la voz, Señor, para rogarte por aquellas personas que están en las clínicas, Señor. Ten misericordia, Señor, que el ángel tuyo, Señor, les visite, Señor, con un bálsamo de paz, de tranquilidad, de serenidad. Todos aquellos que están pasando por la opresión, por el desespero de no poder respirar, de sentirse angustiados, Señor, trae tu paz. Trae la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor. Aún oramos por aquellos médicos, aquellos doctores que exponen su vida día a día por cada uno de los que están en estas clínicas, en estas urgencias, Señor. Padre, a los inmunes, Señor, dales la unción, Señor, dales la sabiduría para manejar cada caso, amado Rey, Señor. Y guárdalos, protege sus vidas, Señor. Padre, te rogamos por todas aquellas familias, Señor, que están siendo vulnerables a esta infección, a este virus, Señor. Cúbreles con tu manto, Señor. Padre, haz un vallado, te lo rogamos, te lo suplicamos, Señor. Hoy intercedemos como familia de la fe, Señor. Hoy rogamos
hoy tocamos con esta oración tu corazón, Señor. Escucha el clamor de tus hijos, escucha la oración de tus hijos, Señor. Padre, guarda nuestras vidas, guarda nuestras familias, guarda nuestra morada, guarda nuestra nación, guarda nuestra ciudad, Señor. Hoy te rogamos por los alcaldes, te rogamos por los gobernantes, aún por el presidente de Colombia, Señor, para tomar decisiones asertivas, Señor. Te pedimos, amado Rey, que seas tú guardándole, Señor, que seas tú derramando, Señor, sabiduría sobre estos gobernantes para tomar decisiones correctas, Señor, para hacer lo que tienen que hacer como gobernantes, amado Dios, y danos la capacidad a nosotros, Señor, como pueblo, Señor, de sujetarnos a la norma, de sujetarnos a la ley, de hacer lo que a ti te agrade, Señor. Te lo rogamos, Padre Celestial. Hoy rogamos por estas familias que se encuentran en este momento padeciendo ya una situación económica difícil, amado Dios. Padre, ya van 4 meses donde quizás no han podido traer provisión a sus hogares, Señor. Y te rogamos tu mano metida ahí en cada familia, Señor. Te suplicamos que el alimento no escasee en estas familias, Señor, que traigas la provisión. Hoy corremos al proveedor, al dueño del dinero, al que es y que será. Hoy venimos a ti, Señor. Ten misericordia de las familias que están sin empleo en esta hora, Señor. Hoy sabemos que tú eres la provisión, tú eres la porción, Señor. Ten misericordia, Señor, de todos estos comerciantes, Señor, que han tenido que parar sus labores, amado Dios. Señor, reactiva la economía de cada familia, de cada persona, Señor, que está en sus lomos llevar la obligación de un hogar. Señor, te suplicamos, Señor. Te suplicamos hoy como iglesia, amado Rey. Ten misericordia. Toma el control, amado Dios. Te suplicamos aún por las cárceles de Colombia, Señor, a donde está llegando esta infección, donde está llegando este virus, Señor. Guarda a todos estos varones, todas estas mujeres allí, Señor, en la prisión, Señor. Ayúdales, fortalécelos, Señor. Envía tu ángel, envía tu mano protectora sobre ese lugar, Señor. Clínicas, hospitales, prisiones, Señor. Aún donde están las personas, Señor, más abandonadas, Señor, te rogamos, tócales, Señor, abrígalos, Señor, inúndalos, Señor, de tu misericordia, de tu favor, Señor, de tu gracia, Señor. Padre, no tenemos otro lugar diferente, Señor, donde ir. Solo tú tienes la palabra de vida eterna, solo tú tienes el poder, solo tú tienes la unción, Señor, para sanar, para liberar, para restaurar, Señor. Por eso a ti venimos, al dueño del que es, de todo, al dueño de todo, al dueño de todo, absolutamente todo, Señor. A ti venimos, Señor, rogándote tu misericordia, tu favor, Señor, tu gracia, Señor. Guárdanos en el puño de tu mano, Señor. Y no los dejes, Señor, caer en las enfermedades. Líbranos de este virus, Señor. Te lo rogamos, Padre Celestial. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Creemos esa palabra que tú nos das, Señor, en la Escritura. Para el que cree, todo es posible. Señor, queremos creer, no solamente hoy, sino todos los días de nuestra vida, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias porque tú te reúnes con nosotros, habitas dentro de nosotros y nos ayudas a interceder al Padre para que su misericordia eterna se extienda para toda la iglesia alrededor del mundo, para los habitantes de este lugar. Espíritu Santo, gracias. Prepara nuestro corazón para cantar, adorar y exaltar el nombre de nuestro Salvador, aquel que murió en la cruz del Calvario, aquel que es digno de gloria y de honra por los siglos de los siglos. Amén. Queremos invitarte ahí donde estás para que tengas tu mejor disposición y puedas cantar con alegría, aún en medio de tribulaciones o angustias que puedas estar pasando. Ahí donde estás, olvídate de todo eso y dile: Señor, aquí estoy, te necesito, Señor. Ven sobre mí, ven sobre mi familia,
ven sobre mi casa, reactiva mi fe. Y con toda seguridad la Biblia dice que cuando pedimos creyendo, Él lo hace. Así que vamos a cantarle a nuestro Señor y Salvador, todos juntos como familia. Gracias, Señor. Que tú puedas inundar cada corazón con presencia, oh Dios. Inúndanos, Señor. Esta casa y cada casa que está allí, Señor. Llena nuestras vidas, amado Rey, Señor. Cántale con nosotros. Vamos a cerrar los ojos a esta vez. Es tiempo de abrir las puertas de este lugar a tu corazón, donde quiera que tú estés, Dios. Tú que estás sentado Allí en el trono, Señor. sobre querubines, Del cielo lo vigila, Señor. tú que estás en el trono, medio de serafines, tú que eres aclamado por ángeles en este lugar. Dile, Señor, llena mi corazón, Iglesia, llena mi tú que casa. estás sentado sobre el trono de gloria, Vamos a cantar. tú que estás en el trono de la alabanza de tu pueblo, Señor. tú que eres aclamado por tu iglesia en este lugar. Este es tu tiempo de invitarnos, Sí, iglesia. Señor, visítanos. En este lugar, Ven, Señor. en este lugar, en este lugar, Invítame a tu corazón y le ven a este lugar, Señor. llena hoy mi vida, Señor. En nuestras vidas. Tú que estás sentado sobre el trono de gloria, tú que estás en el trono de alabanza de tu pueblo. Él está aquí, Padre, que estás con nosotros con tu Santo Espíritu. tú que eres aclamado por tu iglesia. Señor, Ven a este lugar. ven a este lugar, Señor. Espíritu de Dios, que salte de mi corazón en esta hora. Queremos sentirte, Señor, más en este tiempo, Padre. Ven a cada corazón, a cada hijo, a cada hermano, Señor. Ven sobre tu iglesia, Señor. Llena hoy mi vida, Señor. Oh, ven, Señor, ven. Ven a este lugar, Ven a tu oración, Espíritu Santo. llena hoy mi vida, Señor. Gracias, Padre. Grítalo ahí, familia, grítalo. El Señor satura cada corazón, cada mente, cada familia en esta hora. Hoy reconocemos que sin tu presencia nada somos, Señor. Necesitamos más de ti, mucho más de ti, Señor. Danos ahora por tu Santo Espíritu la llenura, Señor. Llena este lugar, Señor. Llena cada corazón, cada niño, cada joven, cada esposo. Déjale, por favor, amado Rey de Reyes.
puedes declarar una vez más con toda tu fe. Dile, ven a este lugar, Espíritu de Dios. Ven a este lugar, Espíritu de Dios. Dile, ven. Llena hoy mi vida. Alguien se lo dice una vez más este día. ¿Quién se lo puede decir? ¿Dónde está la voz de la iglesia? Rogando por su presencia. Señor, yo necesito tu presencia en mi corazón. Dile, yo necesito tu presencia en mi corazón, Señor. Llena este lugar. Llena, llena, Señor. Una vez más. Vamos, vamos, familia, díselo. Hambre y sed por su presencia. Hambre y sed, hambre y sed. Hambre y sed, hambre y sed. Señor, sácianos. Dale visita a cada hogar, cada corazón, cada persona. Llénanos, Espíritu de Dios, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Cierra esos ojos, levante. Dile, Señor, llena mi corazón, llena mi vida, llena mi familia, llena todo lo que soy. Si puedes levantar tus manos al cielo bien alto, lo más alto que puedas. Te necesito. Oh Señor, ven a este lugar. Da tus manos ahí en el cielo, extendidas hacia el cielo. Necesito más que Oh, nunca. mi Jesús, cuánto te necesitamos. Estás en el trono, pero vives en el corazón que clama. ¿Dónde están los corazones que claman? ¿Dónde están los corazones que tienen hambre y sed? ¿Dónde están esas vasijas que quieren ser saturados por la presencia del Espíritu Santo? Dile, Señor, tócame, Señor. Tócame, Señor, tócame, Señor. Vamos, vamos, díselo una vez más con toda tu casa, con toda tu familia. Vamos, no te canses de decir, Señor. Lléname, lléname, Espíritu de Dios. La iglesia necesita ser llena por ti. Hoy reconocemos esto, papá. Vamos una vez más, díselo. Aleluya. Ahí donde estás, díselo. Oh, ven a este lugar, Señor. Ven a este lugar, Señor. Ven a este lugar, Señor. Ven a este lugar. Clama a mí, la Biblia dice, clama a mí y yo te responderé. Clama a mí y yo te responderé. Señor, la iglesia clama en esta hora. La iglesia ruega en esta hora. La iglesia suplica en esta hora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ven, Señor, llena esta casa. Ven, llena esta familia. Ven, llena a cada persona en el nombre de Jesús. Vamos, familia, vamos. Una vez más. Una vez más el tiempo de clamor. Una vez más el tiempo de intercesión. Que se nos note el hambre. Que se nos note la sed por su presencia. Hambre y sed. Señor, perdona nuestros pecados en esta hora. Hoy reconocemos la negligencia. Hoy reconocemos la maldad. Hoy reconocemos la manera en que nos presentamos delante de ti. Hoy reconocemos, Señor, que no somos dignos, Señor, pero aún en tu gracia tú nos bendices, Señor. Por eso te pedimos perdón, Señor. No nos merecemos tantas bendiciones. No nos merecemos tanta gloria tuya derramada sobre la iglesia, Señor, como dice el Salmo. ¿Quién es el hombre para que lo visites, Señor, de esta manera tan amorosa, Señor? ¿Quién es el hombre? ¿Quién es el hombre, Señor? Nada somos. Pero tu amor se extiende desde la eternidad hasta la eternidad, Señor. Ayúdanos a responder a ese amor, Señor. Queremos responder con alabanzas, con devoción, con gratitud, con buenas obras, Señor. Oh, papá, yo te necesito, mi casa te necesita, la iglesia te necesita, los jóvenes, los niños te necesitan, Señor. Despierta, papá, nuestra vida. En ese corazón vives tú, en ese corazón que clama, en ese corazón que cree, en ese corazón que busca, Señor. Yo quiero ser ese, Señor. Tócame, Señor. Lléname, Señor.
pasión por tu presencia, Señor. Hambre y sed desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Ven a este lugar. Llena hoy mi vida. Donde tú estés, clámale a Vamos, Dios, familia. Señor, invítalo. Ven a este lugar. Señor, nada somos sin ti, Señor, nada. Ven a este lugar. Y reconocemos eso, Señor. Nada somos, nada podemos hacer. La iglesia sin tu Santo Espíritu no es iglesia. Por eso, Espíritu Santo, llena cada corazón en esta hora. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Llénanos, Espíritu Santo. Que cada personita en nuestro hogar haya pasión en su corazón por ti. Que la iglesia de Jesús sea como esa iglesia que dejó todo por amarte, por seguirte. Como esa iglesia del primer siglo, Señor, queremos ser una iglesia apasionada. Una iglesia que te ame, Señor. Hoy te pido perdón por todos mis pecados. Quiero venir ante ti a rogar a que esa poderosa sangre nos regale una limpieza nuevamente, Señor, para presentarnos dignos delante de ti, Señor. Padre, te adoramos, te bendecimos, te glorificamos y te damos muchas gracias por este tiempo que nos regalas para escuchar tu palabra, para ser formados por tu Santo Espíritu, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Queremos invitarte para que escuches la palabra, la poderosa palabra del Señor. No hay otra cosa en esta tierra que transforme, que cambie la vida de los seres humanos más que la palabra del Señor. Y por eso ojalá todos tengamos una reverencia, un respeto, un deseo de entender lo que allí se dice, porque lo que Dios quiere o busca es bendecirnos. Así que no te lo pierdas, prepárate, vamos a comenzar el mensaje de esta noche y con toda tu disposición sé que Dios te va a bendecir a través de esta palabra. En este tiempo de pandemia hemos aprendido muchas cosas y algunas las hemos entendido, otras no las hemos podido comprender, pero aquí vamos, caminando con Dios, con el Todopoderoso, ¿no? Con nuestro Señor. Esta situación de la pandemia ha causado mucho revuelo en la iglesia de Cristo, en la iglesia del Señor, alrededor del mundo. Algunos han despertado del sueño y han vuelto a levantarse espiritualmente a través de esta situación. Otros siguen igual o quizá peor. Otros han vuelto a confiar en Dios y otros han dejado de confiar en Él. Pero ha habido un factor común que vino sobre la iglesia, y creo que sobre todo el mundo, en especial sobre la iglesia, que nos ha afectado mucho o que ha afectado a muchas personas, y es el temor. El COVID-19 despertó un gran temor en la población de Cristo, en la iglesia de Jesús, por no hablar sino de nosotros. Pero realmente el temor se ha generado en todos los rincones del planeta. Temor a ser contagiados por el virus, temor a morir por este virus, temor a una escasez, temor a una crisis económica. Se han levantado una gran cantidad de temores en el pueblo de Dios, temor a sufrir, temor a lo que podamos padecer por la causa de este virus. Y de eso quiero hablarte el día de hoy. Si tú y yo nos tomáramos un tiempo
y meditáramos o estudiáramos bien la palabra, aún la historia, nos damos cuenta que siempre a través de los tiempos ha habido este tipo de cosas: hambres, enfermedades, pestes, escasez, crisis económicas, etc. Pero esto tiene una raíz, familia, y es el pecado del hombre. Es el pecado tuyo y es mi pecado quien generó todo este caos mundial, que no es ahorita solamente, es a través de toda la historia. Pero ¿por qué quiero hacer ese énfasis ahí? Porque si esto no es nada nuevo, no podemos darle tanto lugar para que me atormente a través del temor. Porque ese Dios que estuvo en tiempos de antaño con los antiguos en el pasado, ayudándolos en tiempos de epidemia, de enfermedades, de escasez, de hambre, de frío, de desnudez, ese es el mismo Dios que está ahorita con nosotros. Y mira, el Señor Jesús dijo en el Nuevo Testamento que esto siempre iba a suceder hasta que Él volviera. En otras palabras, esto no para aquí. Esto posiblemente tiende a aumentar. La gran pregunta es, ¿te estás preparando para esto? Esta situación actual te está formando y te está preparando para lo que quizá está por venir. Porque si toda la vida se ha visto esto, si lo estamos viendo y si se va a ver futuramente, tenemos que confiar en Dios. Tenemos que amar a Dios. Porque ese poderoso Dios que ayudó a su pueblo en tiempos antiguos, también nos quiere ayudar en este tiempo. Pero Él quiere ver esa iglesia que lo ama, esa iglesia que confía, esa iglesia que a pesar de las situaciones no desmaya, sigue adelante. Mira, la Biblia enseña que hay dos tipos de temor. Un temor que es beneficioso y otro que es perjudicial. Un temor que es bueno y otro temor que es malo. Quiero hablar de eso la noche de hoy. El temor beneficioso es el temor a Dios. Este tipo de temor se define como la reverencia, el respeto, la adoración, la obediencia y la sumisión que se tiene por Dios y su eterno poder. En otras palabras, es el reconocer y aceptar lo que Dios es y vivir sujeto a esto. Eso es el temor bueno. Ojalá todos en esta tierra, no solamente la iglesia, tuviéramos temor a Dios, porque ese es el temor que me bendice, ese es el temor que nos ayuda en esta tierra. Este temor trae consigo bendiciones y beneficios sobre el creyente, y quiero decirte o mencionarte algunos. El primero, número uno, este tipo de temor, el temor de Jehová, el temor a Dios, es el principio de la sabiduría. Salmo 111, versículo 10, Proverbios 1:7 y Proverbios capítulo 9, versículo 10. En estos pasajes vemos que repetidamente se dice: el principio de la sabiduría es el temor a Dios. O sea, temer a Dios me hace sabio sobre esta tierra. Ese es un temor bueno. Ese es el temor que nunca podemos abandonar. Estos pasajes no los sabemos quizá en memoria. Es más, los repetimos. Pero ¿qué tanto tememos a Dios? Porque el ser sabio demuestra que tememos a Dios. Número 2. Una segunda bendición o un segundo beneficio de este buen temor es que me conduce a la vida. Número 3, el temor a Dios me hace vivir tranquilo y en reposo. Número 4, el temor a Dios evita que el mal me visite. Y ese texto quiero que lo leamos, Proverbios 19:23. Acompáñame ahí, Proverbios 19:23. Mira cómo dice: el temor de Jehová es para vida, y con él vivirá lleno de reposo el hombre. No será visitado del mal. 3 bendiciones en ese pasaje.
solo por temer a Dios. Me conduce a la vida, me hace vivir tranquilo o en reposo y evita que el mal me visite. Por eso es que nosotros tenemos que vivir sujetos a la palabra, porque su palabra me hace temeroso de Dios. Y este temor lo que busca es bendecirme, es ayudarme. Una quinta bendición que este temor trae sobre nosotros es que nos da seguridad, no solamente a nosotros, sino a nuestros hijos. Número 6, nos aleja de las redes de la muerte. También quiero que leamos este proverbio, Proverbios 14, 26 y 27. Proverbios 14, 26 y 27 dice así: el temor de Jehová, en el temor de Jehová, está la fuerte confianza y esperanza tendrán sus hijos. El temor de Jehová es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Entonces vemos que el temor de Dios, el temor beneficioso, lo único que busca en nosotros es que vivamos unidos al Padre, al Todopoderoso. Y lo único que hace es bendecirnos. Ahora, quiero hablar acerca del temor que tiene inundada la tierra, del perjudicial, del temor que infectó también la iglesia, que nos tiene contaminados, que nos tiene infectados. Y es ese temor perjudicial, ese temor malo. La Biblia lo define como un espíritu, y quiero que lo leas conmigo. La Biblia define a este temor malo, perjudicial, como un espíritu de miedo o cobardía que no proviene de Dios. Y si no proviene de Dios y produce miedo, ¿de quién es? Del maligno. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, dice: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. Otra traducción dice espíritu de temor. O sea que el temor perjudicial lo produce o lo genera un espíritu maligno. Y ahí es donde yo tengo que aprender a discernir, a entender cuál es el temor en el que yo debo de estar. Según este pasaje, Satanás es quien produce a través de un espíritu maligno, un secuaz de él, el temor en el ser humano. Y lo que él pretende es que tú y yo dejemos de confiar en Dios, porque así él nos puede controlar. Cuando tú y yo le abrimos la puerta al temor que no viene de Dios, según este texto, y que es un espíritu, él me controla y me aleja del Señor. Y no solo esto, familia, el temor, este temor maligno trae sobre el creyente maldiciones y perjuicios. Así como el buen temor trae bendiciones y beneficios, este malo trae maldiciones y perjuicios. Y quiero mencionarte muy poquitas. Este temor produce castigo, según 1 de Juan 4:18. Por eso es que nosotros tenemos que cerrarle la puerta al temor que ese espíritu maligno quiere traer sobre la iglesia. Produce castigo. Número 2, produce esclavitud y muerte. Eso lo dice Hebreos capítulo 2, versículo 15. El temor que trae el maligno, el temor que produce el maligno, produce esclavitud y muerte sobre aquel que le abre la puerta. Número 3, este temor nos ata y nos paraliza, dice Proverbios 29:25. Familia, el temor que Satanás quiere infundir, que ese espíritu maligno quiere infundir en nosotros, hay que sacarlo lo antes posible. Porque tú y yo tenemos el poder, porque tú y yo tenemos la unción, porque tú y yo tenemos el respaldo del Todopoderoso. Todo creyente que esté caminando en la luz del Señor es respaldado por el Señor. Y número 4, el temor perjudicial, este maligno, nos hace cometer errores. Y de ahí para allá cualquier cantidad de cosas. Es un temor perjudicial. Es un temor que nos quiere retrasar en el caminar espiritual, en mi crecimiento espiritual, en el avance de la iglesia. Y tú y yo tenemos que discernirlo, porque necesitamos hacer un alto, paralizarlo, neutralizarlo en el nombre de nuestro Señor Jesús de Nazaret. Aquel Señor que venció y exhibió públicamente en la cruz del Calvario a Satanás y a sus demonios. La Biblia dice que Él los despojó del poder.
El poder que el maligno tiene es cuando tú y yo se lo damos. Pero si tú y yo nos negamos a ceder a sus propuestas, a todos esos engaños, vamos a mantener neutralizado ese espíritu. Y ese temor que a veces quiere atormentar más de la cuenta mi vida y mi familia y la iglesia, va a ser destruido en el nombre de Jesús de Nazaret. Ahora, este espíritu del que estamos hablando, que infunde temor sobre el creyente, lo hace a través de diferentes formas, medios y situaciones, y esto tenemos que entenderlo. Satanás no se mueve de una sola manera, él se mueve de muchas formas y a través de muchos demonios. Y una de ellas, la que está utilizando actualmente, es la pandemia del el COVID-19 a nivel mundial. Eso está discernido, eso está identificado. Aunque Dios mete su mano, y yo soy un creyente que Dios está usando esta pandemia para hablarnos al corazón también, Satanás aprovecha la ocasión y a través de esto que está sucediendo genera e infunde más temor sobre las personas que amamos a Dios y su palabra. Satanás quiere producir en nosotros temor a enfermarnos. La iglesia está paralizada porque el COVID quizá pueda tocar su puerta y quizá puede tocar tu puerta, porque esto es algo que este mensaje se va a partir en dos y voy a continuar el miércoles y voy a hablarte de esto, porque también si Dios determina que nos dé COVID y que muramos de COVID, es su eterna voluntad. Lo que yo no puedo vivir es con temor a enfermarme. Satanás está aprovechando a través de muchos medios y situaciones y generando en mí temor a morir, temor a la escasez, a la soledad. Hay personas que temen a la soledad. También está generando temor al futuro. ¿Qué pasará con nosotros? ¿Qué comeremos? ¿Dónde viviremos? ¿Dónde estaremos? Y no solamente esto, familia. También este espíritu usa otras cosas para infundirnos temor. La más visible actualmente es el COVID, mundialmente hablando. Pero también produce temor al fracaso. Hay personas en la iglesia que ni siquiera hacen algo, aún algo que quieren, por temor a fracasar. Estás paralizado por ese espíritu. Temor a la oscuridad. Hay gente que le teme a la oscuridad. No confían en el Señor. Hay personas que temen al rechazo, que siempre están buscando la aceptación de un ser humano. Cuando Dios ya te aceptó, cuando Dios ya te recogió, cuando Dios decidió ser tu padre, aun cuando fuiste abandonado por tus padres. Por eso es que tú tienes que conocer más a Dios, para que este temor infundido por el maligno desaparezca para siempre de nuestras vidas. Este espíritu de miedo hace todo lo posible porque nosotros caigamos atrapados en esto. Es como una red, quiere envolvernos, quiere atraparnos. Y mira, ¿para qué? Este temor trata de atraparnos de cualquier forma para mantenernos cautivos a él y para alejarnos del temor de Dios. Satanás fue vencido, familia. Y el único temor que debe existir en nuestro corazón es el temor a Dios. Y aunque el temor es algo real, porque no podemos pretender de que no exista, es real. Y a veces toca nuestra puerta, a veces sentimos miedo y temor. Es normal, por cosas que suceden o por ciertas situaciones. Estamos hablando de la situación actual. Después de saber en esta hora que el temor es un espíritu, no podemos permitirle el avance en nuestra vida. Y ahí es donde me quiero enfocar, familia. El temor es normal, el temor es real. Satanás está escondido detrás de ese temor perjudicial. Y a través de muchos canales, medios o situaciones, quien nos quiere infundir ese temor. Pero cuando hoy podamos entender que es un espíritu, no le podemos permitir que él nos gobierne. Una cosa es que tú sientas miedo o temor en momentos o situaciones o circunstancias, pero eso no te puede gobernar o controlar. Y ahí es donde está la diferencia. Quiero que hoy entiendas esa palabra, porque Dios nos ha dado el poder.
Ese versículo que leíamos ahorita en Timoteo no lo concluimos porque queríamos darle enfoque acerca del espíritu del temor. Pero ese versículo dice, Dios no nos dio ese espíritu, nos dio otro: poder, amor, autoridad, dominio propio. Ese es el que tú y yo tenemos, contrario al espíritu que se quiere meter en nuestras vidas. La Biblia dice que mayor es el que está en mí que el que está en el mundo, y ese es nuestro Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4 dice, mayor es el que está en ti y el que está en mí que el que está en el mundo. Y aunque afuera, aún la realidad está alrededor nuestro, del temor de la enfermedad, del virus, mayor es el que está en mí. Cuando tú y yo creemos esa verdad, cuando tú y yo vivimos esa verdad, entonces el temor no tiene por qué controlarme, ni por qué dominarme. Pero eso depende de ti y depende de mí. No podemos darle lugar a este espíritu que viene del enemigo, familia, no. Y son muchas las razones de por qué no le podemos dar lugar, y quiero mencionar unas pocas. Primero, porque Dios lo rechaza. Dios resiste al espíritu del temor. Ahorita leíamos que genera castigo. Segundo, porque lo único que busca es alejarme de la palabra, que yo no lea la palabra, que yo no vuelva a confiar en la palabra. Tercero, porque nos enferma, porque nos esclaviza, porque nos estresa de sobremanera, porque nos conduce a la muerte y porque nos hace desconfiar del Dios que ayudó en otras pandemias atrás a su iglesia y a su pueblo. Dios está con nosotros. Y si Dios determina que yo me contagie y que yo enferme de COVID y que yo muera de COVID, es su voluntad. Lo que yo tengo que aprender a vivir es libre del temor del maligno. Nosotros nos levantamos, hacemos campañas, cadenas de oración, porque esto no nos toque más. Es una de nuestras peticiones de oración acá en casa. Que ningún miembro de la iglesia Misión Cristiana Recuperando lo Perdido y ningún miembro del cuerpo de Cristo alrededor del mundo sea tocado por el COVID-19. Pero ya se han visto casos que servidores de Dios han muerto por el COVID-19. Pregunto entonces, ¿Dios los abandonó? ¿Les faltó fe? ¿Les faltó oración? No, no. Lo que Dios quiere es que nosotros vivamos en esta tierra con una realidad que fue causada por el pecado nuestro, por el pecado del hombre, pero que en medio de todo este caos aprendamos a vivir confiando en Dios. Eso es lo que quiero invitarte, familia, que despierte en ti y que despierte en mí. Debemos aprender a combatir este espíritu de temor y vencerlo, porque la Biblia nos dice cómo hacerlo. Y eso es lo que quiero enseñarte. La Biblia nos dice claramente, tú y yo, cómo podemos resistir ese espíritu, cómo podemos vencer a ese espíritu. Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice que el Hijo de Dios, Jesucristo, tenía un temor reverente por el Padre y que por eso Dios siempre escuchaba sus ruegos y sus plegarias. Jesucristo era un hijo, el Hijo de Dios obediente, el Hijo de Dios que queremos ser todos. Jesús era el Hijo obediente, sujeto al Padre, y esto lo hacía un vencedor sobre el temor que infunde el maligno sobre la iglesia. Entonces, familia, lo primero que la Biblia nos enseña para vencer al temor, quiero que lo anotes, ojalá estés anotando o lo grabes muy bien. Lo primero que me va a ayudar a vencer ese espíritu de miedo, ese espíritu de temor, es el otro temor, el temor a Dios. Cuando tú temes a Dios, cuando tú sientes un temor reverente por Dios, cuando tú eres un hijo obediente a Dios, cuando tú eres un hijo sujeto a la palabra de Dios, esto te hace un vencedor sobre el miedo o sobre el temor del maligno. Lo estamos viendo por la palabra. El temor de Dios viene a mí por escuchar la palabra, por obedecer la palabra, por adorar al Todopoderoso. Eso me hace un hombre temeroso de Dios en esta tierra. Un hombre que le dice no al pecado. Esas personas que se esfuerzan por no caer, por no fallar, son las que temen al Señor. Primero entonces, que me ayuda a vencer el espíritu de temor, es el temor a Dios. Lo segundo que me ayuda a vencer el espíritu de temor es la fe. Y primera de Juan 5,
Primera de Juan capítulo 5, versículo 4 dice: y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Presta atención a la explicación de esto. La fe es confiar, la fe es creer, la fe es lo opuesto al temor que produce el maligno. Wow, son, como dice la Biblia, Pablo, son dos espíritus que chocan entre sí. El espíritu del diablo quiere atormentarte y el espíritu de Dios quiere bendecirte y levantarte. La fe es confiar y es creer al Señor. La fe es lo opuesto al temor que produce el maligno. Porque este espíritu de miedo, familia, tiene un nombre también y se llama incredulidad. Desde la creación Satanás ha usado esto. Cuando tú y yo por momentos caemos en la trampa de Satanás, en la trampa de la incredulidad, a veces dudamos de lo que la palabra de Dios dice, está ganando terreno ese espíritu de temor, ese espíritu de miedo. Cuando la Biblia diga algo acerca de ti, créelo. Cree la verdad, no creas la mentira. Jesucristo confrontó a los fariseos de la época y les dijo: ustedes no me creen mis palabras, que son verdad, pero sí quieren creer las mentiras de Satanás. Y las defienden, ¿qué es peor? Familia, si el diablo te susurra algo, cree la palabra, confía en la palabra, confía en Dios. Cuando tú y yo permitimos que el temor se apodere de mis emociones, seremos conducidos a la incredulidad. Porque Él busca eso, que abandonemos nuestra fe. La fe es estar seguros y absolutamente convencidos de que Dios está con nosotros, obrando en favor nuestro. Entonces, lo segundo, familia, la fe me hace un vencedor sobre el temor. Aun cuando las pruebas sean muy difíciles, tú y yo tenemos que aprender a confiar en medio de las pruebas, porque así es que se perfecciona la fe. No podemos olvidar, y quiero dar este detalle, que la fe es un don según la palabra de Dios. Efesios 2:8 dice que la fe es el don de Dios en mí. Es un fruto que se produce en nuestra vida por el Espíritu Santo, Gálatas 5:22. O sea, que viene del Espíritu Santo. Dios ya lo puso en nosotros. Dios ya puso ese don. Dios ya puso esa medida de fe. Ya está ahí por el Espíritu Santo. Solo es que tú y yo la desarrollemos, la cultivemos, la echemos hacia adelante. Lo tercero que me ayuda a vencer el espíritu del temor es el amor. El amor. Un creyente lleno del amor de Dios. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 18 dice lo siguiente: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Y este capítulo, familia, dice que Dios es amor. Y si ese Dios al que predicamos y creemos y servimos está dentro de mí, está en mi corazón, no puede haber lugar para el miedo. Tienes que combatirlo, tienes que resistirlo, porque ese Dios, ese amor habita en ti. Y el perfecto Dios, el perfecto amor, echa fuera el temor. Este capítulo y el anterior nos enseña que el verdadero amor se expresa, se manifiesta. O sea, no simplemente son palabras, son hechos. Tenemos que convertirnos en creyentes que demuestren el amor. El amor de Dios, entonces, como tercero, me ayuda a vencer el temor que ese espíritu maligno quiere traer sobre mí. Llénate del amor de Dios. ¿Y cómo te llenas? Por la palabra. ¿Cómo lo expresas? A través de los hechos. Lo cuarto y lo último que me ayuda a vencer el espíritu del temor, y yo creería que es lo más importante, sin temor a equivocarme, lo cuarto que me ayuda a vencer el temor es conocer a Dios. Conocer a Dios. Con esto último quiero concluir, porque como decía ahorita, quiero dejar un espacio para la segunda parte de este mensaje este próximo miércoles, porque tengo algo importante que quiero compartir y necesito un poquito más de tiempo. Y quiero que por ahora asimiles esto primero que te digo y el miércoles puedas asimilar lo segundo.
Este mensaje, familia, es para que tú lo aprendas, para que tú lo practiques, para que tú lo vivas, pero también para que lo compartas y lo enseñes a otros y puedan salir del temor también. Bueno, familia, lo cuarto que me hace un vencedor sobre el miedo es conocer a Dios, y esto último realmente comprende todo lo anterior, todo lo que venimos hablando. Cuando nosotros conocemos verdaderamente a Dios, ojo a esto, somos creyentes integrales. Conocer a Dios me hace un creyente integral, completo. Un creyente que obedece o teme a Dios. Un creyente que tiene fe o que confía en Dios a pesar de cualquier circunstancia. Un creyente que ama de verdad, sabiendo que esto es un mandamiento del Señor. Y siempre me gusta hacer ese énfasis cuando hablamos del amor, porque no es una opción, es un mandamiento. Jesús dijo, ámense unos a otros, así como se aman a sí mismos. Familia, es un mandamiento. Entonces, conocer a Dios me hace un vencedor sobre el temor. Pero conocer a Dios es demostrado a través de mi integridad como creyente. Un creyente que teme, un creyente que tiene fe, un creyente que confía, un creyente que ama, un creyente que avanza. Este tipo de conocimiento, el conocimiento de Dios, me hace vivir, ojo a esto, por encima de las realidades actuales y de las futuras. Como te decía iniciando, esto no para aquí, esto se ha visto siempre, y según Jesucristo y su palabra, se va a seguir viendo. Tú y yo tenemos que aprender a vivir sin temor. Y quiero dejarte un abrebocas que explica, para dejarlo ahí y continuar el próximo miércoles, que explica lo que estamos diciendo. ¿Cómo tú, a pesar de ser un creyente fiel, puedes vencer el temor cuando te ataca una realidad como una enfermedad y aún puedes llegar a morir por esta causa? ¿Cómo tú puedes mantenerte firme aun cuando esa verdad o esa realidad puede atacar tu vida? Porque aún en ese estado, según lo que estamos aprendiendo y hablando, según lo que el Espíritu de Dios me dice, yo puedo vivir sin temor aún en ese estado y confiar que Dios tiene el control. ¿Cómo tú puedes vivir sin temor amando a Dios aún a pesar de una situación como esa? Nosotros hemos visto cualquier cantidad de testimonios en esta tierra que lo dejan impactado a uno y dice, wow, Señor, ¿cuánto te aman esas personas? Personas mutiladas, quizá personas que no están completas físicamente, personas quizá con retrasos, cualquier cantidad de dificultades, pero que aman a Dios. Y cuando uno las escucha, uno dice, wow, Señor, ¿yo qué hago por amarte? Si cualquier cosa me asusta y salgo corriendo, si le creo más al espíritu del maligno, que quiere infundir un temor para muerte, para alejarme de ti, que vivir ligado al temor tuyo que trae bendición sobre mi vida. ¿Cómo tú puedes entonces vivir sin temor, amando a Dios cuando estas cosas difíciles tocan tu puerta? Quiero compartir un poco de eso el próximo miércoles para que no te lo vayas a perder. Pues conociendo verdaderamente a Dios, puedo vivir confiado en Él y sin temor en esta tierra hasta que Él venga o yo parta con Él a una eternidad. Un texto muy famoso para concluir y orar es Job, capítulo 42, versículo 5, que dice así: de oídas te conocía, pero ahora te veo con mis propios ojos. O sea, ahora sí te conozco de verdad. Por eso lo cuarto que me ayuda a vencer el temor, que me ayuda a vencer ese espíritu del temor, es verdaderamente conocer a Dios. ¿Y cómo lo conoces? A través de su palabra. Pero hay una forma más de conocerlo, que es la que quiero hablarte en la próxima reunión. Cuando Job dijo estas palabras, dijo: ahora que te conozco de verdad, soy capaz de vivir libre de opresión causada por ese espíritu de temor. Quiero invitarte a que te pongas sobre tus pies, familia. Vamos a darle gracias al Todopoderoso. Estamos aprendiendo a vencer el temor, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Y aunque esta crisis mundial
por momentos nos golpea fuertemente. Hay otras causas también que generan en mí temor, pero detrás de esto hay un espíritu maligno. Tú tienes que discernirlo y entender que Dios lo único que quiere es bendecir tu vida en medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier prueba o necesidad. Ese es el Dios de ayer, ese es el Dios de hoy y ese es el Dios del futuro, de los siglos. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que toque nuestro corazón, levante la iglesia, que el temor sea echado fuera ahora mismo por su amor, por la fe, por la confianza que tenemos en Él. Señor, hoy queremos primero pedirte perdón, porque reconocemos que hemos desconfiado de ti en muchas ocasiones, muchas. Como creyentes, Señor, hemos flaqueado. Como creyentes hemos accedido a esa persecución y a esa opresión de ese espíritu maligno del temor. Y te pedimos perdón, Señor. Ayúdanos a entender que aunque esto es real, que aunque esto a veces toca nuestra puerta, tú me enseñas por la palabra a vivir en paz, a vivir en reposo, como leíamos en el proverbio. Tú eres todopoderoso, tú eres todo suficiente y tú determinas en esta tierra hasta cuándo estaremos en este lugar, Señor. Solo te pido, ayúdanos a vivir en armonía, ayúdanos a vivir en paz, amándonos, Señor, demostrando de qué estamos hechos una vez que nacimos de nuevo, Señor. Te damos gracias, te bendecimos, te honramos y queremos ponernos a cuenta, Señor. No queremos generar en ti fastidio, ira o enojo por abrir la puerta al miedo o al temor. Porque tú eres mayor, porque tú lo venciste en la cruz del Calvario, porque tú me haces más que vencedor en esta tierra. Te adoramos, Padre, te adoramos, Hijo, te adoramos, Espíritu Santo, y en tu presencia queremos habitar y descansar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Familia, un fuerte abrazo para todos. Gracias por estar ahí. Recuerda que eres un bendecido de Jehová. Recuerda que el poder del Altísimo está sobre ti y te hace libre del temor. Tienes que creerlo, no solamente declararlo, tienes que vivirlo. Y eso es lo que quiero hablarte este miércoles. No te lo pierdas, porque la historia continúa, la enseñanza continúa, el mensaje de fe que nos motiva para seguir adelante continúa, porque la palabra de Dios dice, todo va a pasar menos su palabra. Bendiciones, te amamos mucho. Chao.